Qué gusto verles hoy. Ayer me tocó predicarles a los jóvenes. Hacía muchos años que creo que no les predicaba y fue un placer hablar con ellos de un tema muy, muy importante para nuestros días. Acuérdate de tu Creador. Y son lecciones que aprendí de allá, desde 1966. Aprendí ese texto de memoria por ahí, en esas fechas. Y nunca lo olvidé, ni quiero olvidarlo jamás. Y a cuantos jóvenes pueda compartírselo, lo voy a seguir haciendo, porque es un texto muy valioso para mí. Por medio de este texto empecé a acordarme de mi Creador cuando era muchacho, cuando era joven. Y aunque ya no soy joven, sigo teniendo interés en los jóvenes. Ya no puedo hacer todo lo que hacía cuando tenía esa edad, pero lo recuerdo. Sobre todo recuerdo a mi Creador. Y espero que usted comparta también mi interés en los jóvenes. Y si tiene jovencitos o jóvenes más grandes, anímeles a venir cada 2 semanas, los sábados a las 5. Mi esposa quería venir y se quedó lista, pero al fin se sintió muy débil y no pudo acompañarme, pero pregunté a quién le tocaba dar el mensaje. Pues a mí no. Y todas las respuestas fueron a mí no. Entonces dije, pues entonces a mí sí, ¿verdad? ¿Quién más? Tengo que hacerlo, y es una de las cosas indispensables del predicador, que siempre tiene que estar preparado para alguna necesidad, para alguna emergencia, para alguna urgencia, y compartir la palabra. A veces en un funeral, a veces en una reunión de varones, de damas, de jóvenes, hasta de niños inclusive, y hablarles la palabra. Hubiera querido que todos los jóvenes que han venido a la iglesia y que vienen a veces no con la regularidad que deben, hubieran escuchado este mensaje, pero en una oportunidad lo voy a repetir. Lo voy a repetir, y porque vale la pena. Sin embargo, hoy estamos, hermanos, en Romanos 8, pasaje difícil, dijo Aarón, ¿verdad? Un pasaje difícil de las Sagradas Escrituras. Hay muchos pasajes difíciles que los indoctos e inconstantes tuercen para su propia perdición. Tiene que ver con un tema muy discutido a través de los siglos. Se llama la predestinación, pero Aarón creo que va a hablar un poco más en la última parte del capítulo 8 de Romanos. Yo me voy a concretar un poco más al versículo 29 y 30 del capítulo 8 de Romanos, y hablar sobre el propósito y el progreso de la salvación. Dice aquí, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Como dije desde mucho antes,
Se ha debatido la posibilidad de que un creyente se pueda perder. Muchas controversias amargas se han centrado precisamente sobre este asunto, como se ha expresado ya en numerosas ocasiones, a pesar de lo que muchos aleguen. Las Escrituras enseñan sin ambigüedades, sin dificultades, podemos decir, sin hacerlo tan complicado, que toda persona que genuinamente se ha convertido a Cristo es eternamente salva. Muchos no lo creen, pero no cambia la verdad bíblica. Nunca podemos estar en peligro de perder la vida espiritual que Dios nos ha dado a través de Jesucristo, si es que usted la ha recibido, si es que usted la tiene. Si no la tiene, ya vimos en el principio del capítulo 8 más o menos, que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él, sencillamente. Y este pasaje habla de esto, hermanos, de que el que es un verdadero creyente, un verdadero hijo de Dios, salvo por la fe en Jesucristo, nunca se puede perder. Y Pablo revela ese patrón ininterrumpido de la redención soberana de Dios. ¿Por qué Dios nos salvó? ¿Por qué Dios nos redimió? ¿Por qué Dios tuvo piedad y misericordia de nosotros? Yo lo digo en una sola frase: porque Él quiso. Porque Él quiso. Así nada más de sencillo, puesto que la segunda mitad del versículo 29 declara el propósito de los aspectos de la salvación que Pablo menciona en estos versículos. Esta frase va a considerarse en primer lugar. El versículo 29 dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Dice el versículo 29. Primero, noten el propósito de la salvación. Dice: para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. No dice para que se escapen de la condenación eterna, para que se escapen del infierno. No es lo que dice. Pablo introdujo las verdades de la seguridad del creyente, hermanos, y al propósito de la salvación de Dios en el versículo anterior, donde dice: a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. El versículo 28, ya nuestro hermano Aarón ya disertó bastante bien sobre este versículo tan precioso, que todos deberíamos de saber de memoria. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. El llamamiento de Dios procede y hace posible que una persona escuche y responda, hermanos, al Evangelio, a la predicación de la palabra de Dios. La salvación que viene como resultado queda asegurada, pero viene primero el llamamiento a los que llamó. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, para que lleguen a ser creyentes. El propósito secundario se expresa en primer lugar a hacer a los creyentes semejante a su Hijo unigénito. No vamos a ser otros Cristos, no. Vamos a ser semejantes. La palabra semejante quiere decir parecido, parecidos. Entonces vamos a ser parecidos, vamos a ser conformados los creyentes a Cristo, para que seamos hechos conforme, dice, a la imagen de su Hijo. Desde antes que empezara el tiempo, Dios hizo eso.
Dios nos escogió antes que el mundo fuese para un propósito. Podemos decir así, Dios escogió a los creyentes para un propósito. Dios escogió a los creyentes para que fuesen semejantes a su Hijo unigénito. Así dijo Dios antes que el mundo fuera, yo voy a hacer que los que crean en Él de verdad sean semejantes a mi Hijo. En consecuencia, cada creyente verdadero avanza en esta manera hacia el cielo, hacia la eternidad. Dios está redimiendo para sí una raza, un pueblo eternamente santa y semejante a Cristo, para que sean ciudadanos del reino celestial. Dios vino a eso en la persona de su Hijo. Que un creyente pierda su salvación, entonces es como si Dios fracasara en su objetivo, en su propósito. Y claro, no podemos decir semejante cosa sin estar completamente equivocados. Dios va a cumplir su propósito, lo va a llevar a cabo, porque el Espíritu Santo que vive en nosotros nos fue dado como un sello de garantía, hermanos, un sello de seguridad. Yo me acuerdo cuando recibía uno dinero, yo nunca recibí, pero mis papás, de mis hermanos, recibieron dinero, pero yo iba a recogerlo al correo y la carta venía como una cera, traía atrás el sobre y luego sobre esa cera que la ponían caliente, un sello, y quería decir que nadie tenía por qué abrir esa carta sino el propietario. Y ahí venía 50 pesos, que en aquellos años era como 1,000,000, y ya podía uno llevárselo, y como el del correo ya me conocía, me lo entregaba a mí, conocía a mi padre, entonces no tenía dificultad, aunque era muchacho, aunque era menor, de recibirlo. Pero Dios ha hecho algo semejante en nosotros, hermano, ha puesto ese tipo de cera y un sello. El sello es el sello del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, para indicar que somos propiedad de Él, y por eso dice, ya lo leímos al principio del capítulo 8, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, que el Espíritu Santo de Dios mora en cada creyente. Vimos en el versículo 9 que cada creyente ya es en esta vida y para siempre un hijo adoptado de Dios, del versículo 14 al 16, que por lo tanto esos hijos son herederos de Dios y coherederos juntamente con Cristo, lo vimos en el versículo 17, y que de la misma manera el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, como dice más adelante en Romanos 8, 26 y 27, conforme a la voluntad de Dios, intercede por nosotros, hermanos. Ahora, el apóstol entonces está hablando de unas verdades muy grandes que nosotros a veces no podemos ni comprender siquiera. Pero muchos, porque no lo comprenden, lo niegan, porque no lo entienden, lo rechazan. Pero no debe ser. Primero que todo, seremos semejantes a Cristo en un sentido corporal. Aunque hay quienes lo niegan, Cristo resucitó con cuerpo, corporalmente, con cuerpo, porque lo tocaron, lo vieron, lo palparon. No me toques, le dijo a una de las discípulas del Señor, ¿verdad?, que fue al sepulcro, no me toques. ¿Por qué? Porque podía tocarlo. Comió pan y miel de abeja junto con otros discípulos en la orilla del mar. Entonces, Él tenía cuerpo. Nosotros tendremos cuerpo. Es verdad y es cierto completamente que nuestro cuerpo, al ser sepultado con el
paso del tiempo se va a convertir ¿en qué? En polvo. Pues polvo eres, dice, y al polvo volverás. Pero un día el Señor Jesús vendrá y todos los que han creído en Cristo resucitarán primero a la voz de mando del Hijo de Dios, y nosotros que estemos vivos, si estamos vivos en ese tiempo, juntamente con ellos seremos arrebatados para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre, siempre con el Señor. Así que tenemos el sello que nos da la garantía, hermanos, del Espíritu de Dios que mora en nosotros, y dice que un día el Señor transformará el cuerpo de la humillación nuestra, lo dice Pablo a los hermanos de Filipo. El Señor mismo transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, con el poder con el cual puede también hacer todas las cosas. Y no es imposible, porque si Él un día pudo tomar algo de tierra y darle forma de hombre, y luego sopló en su nariz aliento de vida, ¿qué le falta a ese Señor tan poderoso, soberano, único, omnipotente, que todo lo puede? Dar la voz y decir que los muertos se levanten. ¿Qué le falta? Absolutamente nada. Él todo lo puede, Él tiene todo el poder. Así que la glorificación que se menciona aquí se refiere a ese tiempo cuando ya recibamos cuerpos nuevos y estemos en su gloria. En su gloria estaremos, hermanos, y estaremos hechos semejantes o conformes a la imagen de su Hijo. Se va a cumplir esa parte, que seamos hechos. Pero Dios lo ve aquí como algo que ya está hecho, porque Él es el único que puede contar las cosas que no son como si fueran ya. Él es el único. Y por eso habla aquí de algo como que ya se consumó, ya se realizó, porque en el plan y en la mente de Dios ya está realizado eso. Eso no va a ser ningún problema para Dios. No va a fallar. No podemos decir, a lo mejor a la mera hora Dios no va a poder. Claro que va a poder. El escritor de Hebreos nos dice que en estos postreros días Dios nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y dice que siendo el resplandor de su gloria, y dice la misma imagen de su sustancia. Así lo expresa el escritor de Hebreos, siendo quien sustenta todas las cosas con su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en los cielos. Ese es Hebreos, el primer capítulo. Y el apóstol Juan dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y Pablo también añade a los corintios, porque si fuimos plantados juntamente con Él a la semejanza de su muerte, así también lo seremos a lo de su resurrección, dice Pablo. Así que seremos semejantes a Él. Así también lo seremos, dice, en la de su resurrección. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traemos la imagen de Adán, no lo podemos negar. Traemos la imagen. Así también traeremos la imagen del celestial. Todavía traemos la imagen de Adán, por eso a veces nos enojamos y repelamos y nos llenamos de coraje y pateamos y nos dejamos caer al suelo. Bueno, nosotros no, pero sus hijos sí, ¿verdad? A veces queremos dejarnos caer al suelo también, pero ya no lo hacemos porque nos da pena.
Dice que traeremos la imagen del celestial, la imagen de Cristo, hermanos, la traeremos también nosotros. Aquí va a suceder eso también. Y lo que es más importante, aunque no vamos a convertirnos en diosesitos, en deidades, no, seremos semejantes a Cristo en un sentido espiritual, en un sentido físico primero, y luego también en un sentido espiritual. Nuestro cuerpo incorruptible será infundido con la misma santidad de Cristo. Ya no tendremos nada que ver con el pecado. Hoy todavía pecamos, hoy todavía luchamos contra el pecado en la carne. Hebreos nos ofrece una mirada al plan que Dios en su gracia tiene preparado para redimir por completo a quienes creen en su Hijo, conformarlos a su imagen. Dice el libro de Hebreos, vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, coronado de honra y de gloria, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos. Por lo cual no se avergüenza, dice, de llamarlos hermanos. Nos llama hermanos, porque no se avergüenza de nosotros, porque Él padeció todo eso para hacernos posible que seamos semejantes a como es nuestro Señor Jesucristo. Para que, dice, que no solo donde yo estoy, estén también ellos conmigo, pero que vean su gloria y que seamos como Él es en aquel día. Tenemos una cosa muy importante, hermanos, y también pues nosotros estamos en este proceso de la salvación, en ese propósito de seguir adelante para dar a Cristo la preeminencia. El versículo 29 me gusta lo que dice, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. En Colosenses dice, para que en todo tenga la preeminencia. Ayer les decía a los jóvenes, acuérdate de tu Creador, y una cosa que enfaticé a ellos es que tenemos un Creador. Aunque muchos lo niegan, todavía lo tenemos. Todas las cosas, dice Juan, por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Él es el Creador, y tenemos un Creador, hermanos, y nuestro Creador nos hizo para demostrar que Él debe tener en todo la preeminencia, el primer lugar. Hay gente que me ha dicho, yo siempre digo al salir de mi casa, Dios primero y yo atrás de Él. Como que le están dando la preeminencia al Señor, ¿verdad? Pero en verdad, dar la preeminencia al Señor y tener que en todo tenga la preeminencia no es cuestión de decir ciertas palabras, es cuestión de práctica. Es un hecho, algo que tenemos que dárselo a Él porque Él lo tiene, Él lo merece, Él es el único. Dios tiene la intención última de que Cristo sea el primogénito entre muchos hermanos. La palabra primogénito se usa varias veces en la Biblia, no voy a tener tiempo para discutirlas, pero Él es el primogénito, dice de la creación, porque es el primero que creó algo, pero también es el primogénito de la resurrección. Es el primero que resucitó de los muertos. Él es el que debe ser el primogénito entre muchos hermanos. ¿Por qué entre muchos hermanos? Porque los hermanos se refiere a los salvos,
a quienes no se avergüenza, dice, de llamarlos hermanos. Mi hermano, Cristo dice que nosotros somos sus hermanos. Entonces, este término primogénito siempre hacía referencia a un hijo, a no ser que una hija fuese designada específicamente, pero muy raras veces en la Biblia una mujer fue designada con ese título, la primogénita. Si nacía primero una hija, bueno, era la primera nacida, pero no se le daba ese título en la familia judía. En el Nuevo Testamento, hermanos, la palabra hermanos es un sinónimo para creyentes. Los hermanos son creyentes. Eso es, aún la gente que no cree, ¿verdad?, nos llama hermanos. El hermano. Muchos me han llamado hermano y nunca aprendieron mi nombre, yo creo, pero me han llamado hermano. ¿Cómo está, hermano? Buenos días, hermano. Y si usted se da a conocer como creyente, a lo mejor nunca le van a llamar hermano porque nunca se dio a conocer como creyente, pero si usted se ha dado a conocer como creyente, es muy probable que le llamen hermano. Y está correcto, no se avergüence, porque está relacionándole con Cristo, nuestro hermano mayor. Él es nuestro hermano mayor y Él tiene la preeminencia entre todos los hermanos. Él es el primogénito, dice, entre muchos hermanos. No somos pocos los que creen, son millones. La Iglesia romana a veces se jacta de que tantos millones de católicos en el mundo, pues sí, pero ¿qué importa? La cosa es que sean convertidos a Cristo, que sean creyentes en Cristo, que hayan recibido a Cristo como su seguro y personal Salvador. El propósito de Dios es hacernos semejantes a Cristo con el fin de crear una gran humanidad redimida. Solamente los salvos, los creyentes verdaderos, tendrán parte con Dios. Pablo dice a los filipenses, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Adonai, como decían los judíos al Señor en el Antiguo Testamento. Él es, también dice Pablo, que Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. No precisamente la iglesia Torrefuerte, pero la iglesia toda como un cuerpo. Todos los creyentes verdaderos en todo el mundo son esa iglesia en todo el mundo. Y dice que Cristo es la cabeza. Nunca puso a Pedro de cabeza. Lo pusieron de cabeza cuando lo crucificaron. Pero el Señor nunca lo puso de cabeza de la iglesia, ni edificó la iglesia sobre él. Él dijo, sobre esta roca, hablando de sí mismo, edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. El principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo, dice Pablo a los colosenses, tenga la preeminencia, en todo. Qué bonito lo dice Pablo a los hermanos de Colosas. Así que por medio de Cristo Él proveyó ese camino, colocando los pecados de toda la humanidad sobre su Hijo, libre de pecado. El Padre, dice, cargó en Él el pecado de todos nosotros. Cargó en Él el pecado de todos nosotros, hermanos, sobre Cristo Jesús, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Así que como los redimidos de Cristo seremos conformados a su imagen. El punto 2, hermanos, es muy importante, pero no debemos olvidar que agradecemos al Señor por darnos la salvación,
la vida, la paz, el gozo que nos trae consigo esa salvación. Pero nuestro mayor agradecimiento tendrá que ser por el privilegio indescriptible que Dios nos da de glorificar a Cristo por toda la eternidad. No sé cómo hemos de ser, pero seremos semejantes a Él. El punto 2, hermanos, el progreso de la salvación. Dice el texto ahí otra vez, hasta abarcar el último, el versículo 30 también dice, porque a los que antes conoció también los predestinó, y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. Muy importante lo que dicen estos textos. Y yo sé que en una sola vez no puede uno explicar todo el significado tan profundo de este pasaje aquí, hermanos. Cuando Pablo procede aquí a delinear el progreso del plan de salvación de Dios, él declara brevemente lo que pueden denominarse principios, los elementos principales, podríamos decir, los elementos principales. Presciencia quiere decir preconocimiento, presciencia, no presencia, presciencia, preconocimiento, predestinación, destinado de antemano, llamamiento, justificación y salvación. Hay quienes han llegado al extremo al explicar esto de predestinación y todo eso y creen que pues cierto grupo o ciertas personas ya están destinadas a condenación, ya Dios las ha destinado a la perdición. Y otro grupo, cierto grupo más pequeño seguramente, estos están predestinados a la salvación. Y la predestinación realmente no tiene mucho que ver con el nombre de las personas o con la persona predestinada, sino predestinada, destino. Tiene más que ver con el destino. Dios ha predestinado que los que rechazan a Cristo, que no se convierten con fe a Él, su destino sea la condenación. Y Dios ha predestinado, que los creyentes en Cristo, los verdaderos creyentes, estén destinados a la gloria eterna, a la vida eterna, al cielo. Pero, como les dije, ha habido bastante controversia sobre este punto a través de los siglos. No, esa controversia no es nueva. La palabra presencia sale de ahí, de esa parte que dice, porque a los que antes conoció, presencia quiere decir conocimiento de antemano. Ahora, si sabemos quién es Dios, sabemos que Él tiene todo conocimiento, todo. ¿Hay cosas que Dios no sabe? No hay. Todo lo sabe. Él sabe quién le va a rechazar. Él sabe quién le va a aceptar. Él sabe quién es verdadero creyente y quién no es verdadero creyente. Pues si no lo sabe, entonces no sería Dios. Pero Dios no nos ha dicho a nosotros todo lo que sabe. Dios sabe todo, pero no nos ha dicho todo lo que sabe. Lo que nos ha dicho es para que nosotros lo sepamos. Aquí está en su palabra. Alguien escribió por ahí, dice, Dios apenas me reveló que Cristo es Dios. Pues qué ignorante, porque desde siglos está revelado en la palabra de Dios. Qué ignorancia. No solo puede haber revelado Dios, a lo mejor apenas lo descubrió, apenas se dio cuenta,
Pero está revelado desde los siglos, desde antes que el mundo fuera ya era así. Un creyente primero que todo es una persona a la cual Dios antes conoció. Como dijo el profeta, antes que yo fuera concebido, tus ojos me vieron, ¿verdad? Antes que naciera tu embrión, mi embrión, vieron mis ojos, tus ojos. Mi embrión, vieron mis ojos. Allá cuando era un huevecillo que se juntó con otro, ¿verdad? Ya Dios sabía. Ya Dios sabía. Dios nos conoció a nosotros. La salvación no es iniciada por decisión de una persona a recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. Usted no puede decir nada más, pues yo voy a ser salvo cuando a mí me dé la gana. Yo voy a creer cuando yo quiera. Mucha jactancia, ¿verdad? Dios es soberano. Y el proceso de la salvación en usted no lo inició usted, lo inició Dios. El Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Ya estábamos perdidos, pero Él vino a buscarnos. No hay quien busque a Dios, la Biblia dice. Aunque decimos, busca al Señor. Cuando una persona dice, voy a buscar a Dios, ya Dios tiene mucho camino recorrido buscándole. No hay quien busque a Dios, ni siquiera uno. Entonces, ¿por qué la Biblia dice buscar al Señor mientras puede ser hallado, llamado en tanto que está cercano? Porque Dios quiere que levantes la cabeza y hablas, hey, te estoy buscando, te ando buscando, es a ti que te ando buscando. Levántate, ven a mí. Dios nos dice, venid a mí. Pero cuando Dios nos dice, venid a mí, Él ya está más cerca de lo que imaginamos de nosotros. Porque no está lejos de los que le buscan de veras. Cuando uno le busca de veras, Él ya está ahí al pie de nosotros, esperándonos. Venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueron como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Puesto que Pablo está representando aquí el plan de salvación de la perspectiva de Dios, la fe ni siquiera se menciona aquí. Yo creí. Sí, pero ¿por qué creíste? Porque Dios te dio fe. Yo me arrepentí. ¿Y por qué te arrepentiste? Porque te dio Dios arrepentimiento para que pudieras arrepentirte. Dios da fe. La fe es un don de Dios, dice la Biblia. Entonces, para tener fe, tú tienes que querer tener fe, ¿verdad? Por supuesto, pero Dios es quien la da. Y no te vas a salvar cuando tú quieras creer. Tienes que salvarte en el tiempo de Dios. Por eso Pablo dice a los Corintios, ahora es el tiempo aceptable. Ahora es el día de salvación. Dice en Hebreos, hoy, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Cuidado, porque Dios al que quiere endurece. El rey Faraón le dio Dios 7 oportunidades de hacer caso a la voz de Dios. ¿Y qué dijo Faraón? No. ¿Y qué pasó después de las 7 veces? Dios endureció ese corazón. Y dijo, ¿no quieres? ¿Quieres ser duro? Entonces serás duro. Para siempre. Y murió ahogado en el mar Rojo por la dureza de su corazón. Dios sabe todo. Es omnisciente. Omnisciente quiere decir que Dios todo lo sabe, tiene la capacidad de ver el fin de la historia. Nosotros todavía no sabemos qué será,
¿Cuándo moriremos? ¿Cuándo iremos a estar con el Señor? ¿Cuándo dejaremos esta vida? ¿A quién se lo dejaremos lo que tenemos? ¿Quién sabe? Pero dice Pablo que el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios porque le son locura y no las puede entender porque han de discernirse espiritualmente. Y aparte de eso, el Dios de este siglo, comúnmente le llamamos diablo y Satanás, el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. ¿Y por qué está cegado ese entendimiento? Porque ellos no quisieron ver. Y Dios dijo, está bien, no quieren ver, sigan en su ceguera. Como dijo a unos judíos, porque decid vemos, vuestro pecado permanece. No querían reconocer que estaban ciegos. Dicen que vemos, pero todo lo que el Padre vendrá a mí, dice, o viene a mí, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Cualquier pecador que oye la voz de Dios, que oye la palabra de Dios, que oye el mensaje de salvación, y quiere creer, y quiere salvarse, si viene a Cristo, dice que no lo va a echar fuera, lo va a recibir, lo va a aceptar. Ninguno puede venir a mí, dice por otro lado, si el Padre que me envió no le trajera. Pues ¿cómo está eso? Nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trae. Pero luego dice, venid a mí, porque al que a mí viene, no le echo fuera. Las dos cosas van paralelas ahí, en su lugar. Dios habla a los corazones, Dios busca a las almas perdidas, Dios quiere que nadie se pierda, Dios quiere que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Pero por otro lado, si no quiere, no es culpa de Dios. La nueva vida por medio de la sangre de Cristo no viene por voluntad de varón, sino de Dios. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es don de Dios. No por obras, dice, para que nadie se gloríe. No por obras. Por eso Pedro, cuando predicó el día de Pentecostés, dice a los judíos, a Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de los inicuos. Dijo Herodes, a mí no me hablas, dijo, o Pilato, ¿verdad? No me hablas, no sabes que tengo poder para entregarte a los judíos, tengo poder para soltarte. Dijo, ninguna potestad tendría sobre mí si no te fuera dado de arriba. Él tiene esa potestad, tiene ese derecho y solamente Dios. Por eso Pedro dice, determinado consejo de Dios. Hay mucho que decir, hermanos, y mucho que explicar sobre esto, pero Pedro habla del anticipado conocimiento de Dios, conocimiento de antemano, conoció. Esa palabra a los que antes conoció es presciencia, ¿verdad? La presciencia según la presciencia de Dios somos salvos, porque Él ya nos había conocido. Dice la Biblia, y conoció Caín a su mujer, la cual concibió. Ahí se usa la palabra conocer. No quiere decir que la encontró. Mi hermano siempre, uno de mis hermanos siempre alegaba que de dónde tomó la mujer Caín. Y siempre salía con lo mismo. Y le digo, si te digo, ¿vas a creer? ¿De dónde tomó la mujer Caín? Pues, ¿a quién le importa eso? No necesitas saber quién fue la mujer de Caín para ser salvo. Dijo uno,
muy apenas me interesa saber quién es la mía, dice, voy a preocuparme por la de alguien que nunca conocí. Y tiene razón, ¿verdad? No, ¿cómo voy a estar preocupado por eso? Cuando lo más importante es la salvación en Cristo Jesús, hermanos. Así que debemos de saber esto. Y viene la palabra, pues la palabra que les dije hace rato, predestinación. Dice, también los predestinó. Esa palabra tan discutida, tan combatida, bueno, a veces no sabemos qué quiere decir exactamente. A veces no nos quedamos perplejos, pero Dios dice que a los que antes conoció también los predestinó. Y como dije hace un momento, no hay ciertas personas destinadas a la salvación y ciertas, bueno, déjeme decirle así, fulano, sutano, mengano van a ir a condenación y fulano y sutano, ellos se van a salvar. No. Lo que yo veo que enseña la Biblia es que Dios ha determinado de antemano, ha predestinado, vamos a usar esa palabra, ha predestinado que los creyentes en Cristo, los salvos en Cristo, los que reciben la gracia de Dios por la fe, están destinados a la vida eterna. Y los que rechazan esa gracia y esa salvación y ese perdón y esa vida eterna, están destinados a la condenación. Como dice el apóstol Juan, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya es condenado. ¿Por qué? Porque ya Dios ha determinado que el que no cree es condenado. Y también Dios ha determinado que el que cree no es condenado. Tiene vida eterna. Si no me entiende, no será el único. Hay algunos que tampoco tal vez me van a entender, pero eso es muy claro aquí, hermanos. Es el plan determinado, predeterminado de Dios. Dios el Padre nos escogió en Cristo, en Él, antes de la fundación del mundo. No dice que escogió a Manuel y a Tavo, no, nos ha escogido a todos los creyentes, a los que estamos en Cristo. Nos ha escogido, nos ha predestinado para ser adoptados hijos suyos, según el puro afecto de su voluntad. ¿Por qué lo hizo? Porque Él quiso. Tuvimos una herencia habiendo sido predestinados, dice, como al propósito, conforme al propósito del que hace todas las cosas, según su designio, según el designio de su voluntad. ¿Por qué lo hace Dios así? Porque Él quiere. ¿Alguien tiene derecho de decirle qué haces? ¿Por qué lo haces así? No. Él los hace así porque así quiere. Pero no olviden, hermanos, a los que predestinó, a estos también llamó. El llamado externo es porque, como dice Pablo más adelante en Romanos, ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo quiere que otros crean si no han oído? ¿Le ha preguntado alguna vez a alguien, ¿ha oído usted el Evangelio? Se sorprenderá que alguien le diga que no. El otro día yo le pregunté a un señor ahí en un taller de llantas, ¿ha oído usted el Evangelio? No. ¿No le gustaría que oírlo? No, no quiero nada. Ah, pues con razón no lo ha oído, ¿verdad? Porque no lo ha querido oír. Dios quiere que oigan.
Y por eso, ¿cómo irán sin haber quien les predique? Por eso nos ha mandado a todos a predicar el Evangelio a toda criatura, puesto que no sabemos nosotros todo lo que Dios sabe y no conocemos de antemano todo lo que Dios conoce de antemano y no sabemos ahora ya quiénes se van a salvar y quiénes no se van a salvar. Nos ha mandado a predicar a toda criatura, porque la voluntad de Dios es que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Entonces, voy a tener que detenerme aquí, hermanos, porque está muy largo esto, pero quiero hacer hincapié en este llamamiento. Hay que seguir llamando. Usted no se ponga en ese plan, bueno, el que se va a salvar, se va a salvar. No. Usted predique la palabra. ¿Por qué? Porque es una ordenanza de Dios. Pero si el que se va a salvar Dios, si Dios ya sabe quién se va a salvar y quién no, pero usted no es Dios, ni yo. Y a nosotros Dios nos mandó a predicar el Evangelio a toda criatura, esperando que oigan, que Dios les dé arrepentimiento y fe para que crean y sean salvos y vivan por los siglos de los siglos, eternamente y para siempre. No dejemos de predicar el Evangelio, hermanos. Cuando usted lee en la Biblia que diga ya no prediquen, ya deje de hacerlo. Pero mientras tanto, nos sigue diciendo, id y predicar el Evangelio. Id, hacer discípulos. Id, porque quieren Dios que oigan. Por si quizá, dice, se salve alguno. Hay que estudiar un poco más a fondo este tema, hermano, porque es bastante profundo, pero que Dios nos ayude. Si hay alguien aquí que ha oído el Evangelio pero no ha creído, todavía es tiempo. Todavía el mensaje está en pie. Que venga y se arrepienta y con fe reciba a Cristo como su Salvador personal. Si ya lo tiene, ya lo ha recibido, gócese en eso, pero también busque a alguien para que lo oiga de usted. Por medio de usted puede oír y ser salvo también. Dios bendiga su palabra, amados hermanos.